postura del ayuntamiento de Huejotzingo ante la amenaza ya hecha una realidad por parte de Donald Trump de poder deportar de manera masiva a indocumentados mexicanos? Si Huejotzingo está haciendo o se está preparando al respecto, y cuál es el parecer de usted como presidente municipal ante la actitud que ha asumido el presidente de la República y todos los grupos políticos en el país para apoyarlo en contra de para apoyarlo en su posición frente al gobierno de Estados Unidos. Pues antes que nada comentar que primero el asunto importante aquí es que vivimos en el siglo XXI, vivimos en el siglo de las libertades, vivimos en el siglo de las tecnologías de la información y la comunicación, vivimos en el siglo en el que debiera hacerse un análisis en el que se estableciera qué tanto hemos evolucionado como seres humanos, pero principalmente en el ámbito de la tolerancia. Y para estos tiempos, repito, de las libertades y de las TICs, pues es absurdo que haya una persona, un mandatario de una nación tan importante como lo es Estados Unidos de Norteamérica, que piense de esa manera, ¿no? Que piense en términos, no solamente diría yo, en ocasiones racistas, sino también en ocasiones ya discriminatorios en lo general, por cuestiones de raza, por cuestiones de piel, por cuestiones incluso, por qué no decirlo, hasta de género. Es algo absurdo y es algo que en un momento dado, si bien es cierto que como persona y como ente individual puede tener ese tipo de ideas, puede tener ese tipo de actitudes, lo que no debemos permitir, tanto en los países que somos vecinos y que tenemos algún tipo de sociedad comercial, lo que no debemos permitir es que esto permee propiamente a la figura política y legal. O sea, pues su pensamiento es respetable como ente individual. Qué lástima, pero como ente individual sí. Sin embargo, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues no se puede permitir un actuar de esa manera, ¿no? Ahora, no es solamente hablar de deportar, hablar de regresar, hablar de repatriar, sin tener números y sin tener en un momento dado un análisis de las consecuencias sociales, de las consecuencias políticas y también de las consecuencias económicas que esto traería. Viven aproximadamente 37 millones de mexicanos en Estados Unidos, tanto legales como ilegales, tal cual. El estado, en este caso de California, es el estado que más mexicanos tiene, me parece que son aproximadamente 11 punto y algo millones de mexicanos, el estado de Texas, que tiene por ahí de 7 millones de mexicanos, y esto representa no solamente un tema de repatriar por repatriar o decir nos vemos, no, es un tema que tiene sus consecuencias, incluso yo diría que pudiera tener consecuencias políticas internacionales, y con este tipo de actitudes que yo espero que en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado de los Estados y los senadores de los Estados Unidos propiamente, pues ellos sí, con esa conciencia, con esa seriedad que caracteriza a esta nación, que es vecina de nosotros, pues todo ese tipo de situaciones también lo mermen y le vayan poniendo barreras a una persona que, repito, independientemente de que puede pensar lo que quiera en términos individuales, no puede pensar ni hacer lo que quiera en términos de la investidura que él tiene, que propiamente es presidente de una de las naciones, o diría yo, de la nación más poderosa del planeta en términos económicos y militares.